Hola hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias le damos al Señor por poder estar nuevamente compartiendo con ustedes. Amén. Quiero leer un versículo que está en Hebreos capítulo 12, versículo 11. Dice la palabra así: verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén. Bueno, hermano, la palabra nos dice que lo que nos pasa cotidianamente, por ejemplo, si en alguna ocasión el pastor no hace un llamado a atención, a lo mejor por alguna actitud, por alguna cosa que nosotros estemos haciendo de manera que nosotros creemos que es correcta y estamos equivocados, la palabra en este día nos dice que para ninguno es agradable, o sea, a nadie le gusta que lo estén llamándole la atención. Pero la palabra nos dice aquí que ese llamado de atención, y al uno estar en la palabra de Dios, buscando de Él, después da frutos. O sea, después nosotros mismos nos damos cuenta que ese llamado de atención, ese tirón de orejas, por llamarlo de alguna forma, tiene esos frutos y los vemos reflejados en nosotros mismos, en nuestras actitudes, en nuestra forma de ser con los demás. Ese es el fruto que va quedando de esa llamada de atención o de esa forma que el pastor nos está enseñando. Amén. Amén. Ahora les dejo con mi esposa que va, para continuar el culto, va a orar. Amén. Hola hermanos, los saludo en el amor del Señor y los invito a inclinar nuestro rostro para ir a la presencia de nuestro Señor. Amén. Señor, Padre Celestial, primeramente, Señor, le damos gracias, Señor. Gracias por esta oportunidad que usted nos da, Señor, por intermedio de este video, Señor, llegar a nuestros hermanos, Padre amado. Gracias, Señor, por lo que usted nos regala diariamente, Señor. Amén. Le pedimos, Padre amado, en esta hora, que usted, Señor, vaya tomando control de este culto, Padre Amén. bendito. Que usted vaya bendiciendo cada hogar, Señor, donde sea visto este video, Señor. Que usted bendiga al pastor que trae su palabra, Señor. Que usted le dé las palabras necesarias, Señor, para que él pueda, Señor, predicar su palabra. Amén. Le pedimos también por la pastora que está en las alabanzas, que usted también le entregue una bendición especial a ella, Señor, y a los hijos de los pastores, Señor, que también Amén. están ahí trabajando en los videos, Padre amado. Le pedimos, Señor, que usted vaya tomando control de este culto y vaya bendiciendo a cada uno, Señor, de mis hermanos, Padre amado. Amén. Que usted nos ayude, Señor, a poder poner en práctica la palabra, Señor, que va a ser leída, que esa palabra sea de bendición para cada uno de nosotros, Amén. Señor. Le pedimos todo esto en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Así, hermano, le doy un saludo afectuoso a cada uno de ustedes, que el Señor les bendiga a cada uno, que estén bien en sus casas y que este culto sea de bendición, como decía mi esposa, para cada uno de nosotros. Amén. Le damos las gracias y ahora a continuación la pastora con las alabanzas. Que el Señor les bendiga. Amén. Buenas noches, hermanos. Les saludo en el amor del Señor desde nuestra casa. Y la palabra del Señor ahí en el Salmo 19 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Queremos cantar con gozo y alegría. Adoramos su nombre. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Entregaré mi amor.
Recibe gloria y honra y alabanza, Dios. Pero hermano, que Dios les bendiga. Vamos a ir a la palabra del Señor de este domingo, que está ahí en el libro de Juan, capítulo 21, versículo 7. Y dice así la palabra: entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Padre, en el nombre de Jesús te pido que tú bendiga este tiempo de tu palabra, Señor. Añade bendición a esta, pon las palabras necesarias, Señor, en mis labios para poder entregarlas, Señor. He preparado, Señor, pero sea usted dirigiéndome a través de su Espíritu Santo, Señor, y todos aquellos que reciban la palabra la puedan poner por obra y pueda ser útil para sus vidas. Señor, te pido que tú dirijas en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Le damos gracias al Señor por este tiempo que vamos a compartir esta palabra. El jueves hablábamos de cómo fue el llamado de Pedro y terminábamos como Pedro se encontró con Jesús, cómo Jesús le pidió la barca, cómo Jesús después de haber usado la barca nuevamente lo llevó a que la barca fuera dentro del mar y tirara la red, porque ellos no habían pescado en toda la noche, y Jesús le hizo un milagro ahí, llenando las barcas, y las barcas se hundían, y con eso cayó Pedro a los pies de Jesús, diciéndole: apártate de mí porque soy pecador. Pedro termina dejándolo todo y siguiendo a Jesús. Amén. Bueno, vamos a seguir parte de la historia por el tiempo y por todos los versículos que hay y todos los versículos que hablan de Pedro. Pedro fue, después de que siguió a Jesús, fue un hombre que se convirtió en un discípulo de Jesús. Era muy cercano a Jesús, era un hombre que siempre estaba ahí, sobresalía, estaba ahí pendiente de las cosas que pasaban. Siempre estaba ahí involucrado como buen líder, delante de este trabajo que Jesús tenía. Entonces nosotros podemos ver a este Pedro que lo deja todo y sigue a Jesús. Este Pedro que comenzó seguramente con mucho cuidado, sin saber, pero ya con el tiempo él comienza a darse cuenta de que ya está predicando, hablando y viendo a Jesús muy cerca de los milagros que Jesús hacía. Ahí en Mateo 14, 28 habla de cómo Pedro caminó por las aguas. Dice que Jesús comenzó a caminar y pensaban que era un fantasma, pero cuando Pedro vio a Jesús, le dijo, en el versículo 28, le dijo: Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Y Jesús le dijo: ven. Pedro bajó, dice, de la barca, caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Ese era Pedro, habiendo tanto o todos los discípulos los que estaban, pero él siempre sobresalía, siempre él estaba ahí pendiente de lo que sucedía o de lo que pasaba. Más adelante nos habla ahí en el libro de Juan, cuando fueron a buscar a Jesús para arrestarlo. En el versículo 10, Juan 18:10 dice: entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. El versículo 11 dice: Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado a mí, no la he de beber. Aquí Jesús le toma la oreja del guardia llamado Malco y se la pega, hace un milagro también ahí. Pero así de impulsivo era Pedro, no esperaba, sino que simplemente actuaba. Y tenemos también ahí en Mateo 26, donde Pedro, entre tantas cosas que él hizo,
entre tantas cosas que la palabra nos habla, hubo un pasaje donde Pedro, antes de leer este pasaje, Pedro le dice a Jesús que él iba a estar siempre con él, que si era necesario, iba a dar su vida si fuese necesario. Y dice que Pedro lo negó 3 veces a Jesús. El versículo 75 del capítulo 26. Después usted lee el completo, el capítulo 26, dice: entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Quise hacer esta introducción, más versículos hay, pero quise hacer esta introducción de cómo Pedro fue como discípulo estando al lado de Jesús. Hizo cosas importantes, se atrevió a hacer cosas, anduvo en el mar caminando, pero comenzó a mirar hacia los lados y se hundió. Le corta la oreja a un guardia. Llevó a Jesús a donde estaba la suegra porque estaba enferma. Jesús sanó a la suegra y participó así en muchos milagros junto a Jesús. Pero a pesar de todo, él le ofrece su vida a Jesús. Le dice: yo voy a dar mi vida si fuese necesario. Y Jesús le dijo que antes que cantara el gallo lo iba a negar 3 veces. Y le dijo: no, Señor, y yo voy a estar contigo, yo mi vida la voy a dar por ti. Pero como el Señor sabía todas las cosas, ya le había anunciado lo que iba a suceder. Cuando prenden a Jesús, cuando lo toman y se lo llevan preso para después crucificarlo. Pedro se encuentra en medio de toda la gente que había ahí donde estaba Jesús, y ahí él lo niega 3 veces. Entonces dice que cantó el gallo y se acordó. Y dice que saliendo fuera lloró amargamente. Amén. Mire el capítulo 21, el que leíamos. Comienza este capítulo hablando de cuando ya Jesús había sido crucificado. Y el capítulo 21 dice arriba, Jesús se aparece a 7 de sus discípulos. Y comienza así este capítulo 21. Juan 21, versículo 1, dice: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberia, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros 2 discípulos. Simón Pedro le dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Mire, Jesús ya no está. Pedro lo había negado. Estaban tal vez cabizbajos los discípulos, pero como Pedro era el que encabezaba o el que hacía de líder del grupo de los discípulos, también estaba atormentado, viendo que ya el maestro no estaba. Y viendo que como que todo lo que habían vivido, que Pedro estuvo 3 años en el ministerio de Jesús, y lo conoció, estuvo, y de repente se termina todo, porque Jesús es crucificado, Jesús es muerto, y para ellos se le vino todo abajo. Amén. Y Pedro también traía a cuesta todo lo que le había prometido a Jesús y no se lo había cumplido. Entonces dice aquí esta historia del capítulo 21, dice que estaban todo esto que le nombré, y el versículo 3 dice: Simón Pedro le dijo: voy a pescar. A los otros discípulos que estaban ellos, y ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Y dice que fueron. Acá la palabra nos habla de cómo también nosotros, que le hemos servido al Señor, en algún momento le hemos fallado. ¿Cuántas veces tal vez le hemos negado? No como Pedro, porque Pedro fue directo, pero tal vez con nuestras actitudes. ¿Cuántas veces nosotros le hemos negado? ¿Cuántas veces hemos dicho que somos cristianos, que somos seguidores de Cristo? Y a veces nuestra actitud, nuestra forma de ser, nuestra manera,
nos deja, queda el Señor ahí más que nosotros mismos. O cuántas veces nosotros le hemos negado, nos han preguntado tal vez si éramos cristianos, omitimos muchas veces o simplemente decimos que no. Entonces acá Pedro está en esta situación, viendo que ya todo lo que parecía bonito, todo lo que estaba ahí alrededor de Jesús pasando, de un día para otro se terminó todo. Y Simón Pedro, con todo lo que Jesús le había hablado, con todo lo que Jesús le había enseñado, con todo lo que Jesús le había dicho, lo que iba a suceder, lo que iba a pasar, que él era necesario que él padeciera y que iba a ser crucificado. Jesús se los dijo y les dijo que al tercer día él iba a resucitar de entre los muertos. O sea, Jesús le habló, le enseñó, los apartaba muchas veces para hablarle y enseñarle lo que los demás no entendían. Jesús los sacaba aparte y les explicaba, les enseñaba. Amén. Entonces vemos que Simón Pedro, siendo el líder o el que sobresalía más de los discípulos, en vez de decirle vamos, oremos, esperemos estos 3 días que pasen porque el Señor dijo que iba a resucitar, ellos perdieron la fe, perdieron la confianza, se amargaron, estuvieron tristes y se volvió Pedro de donde él venía, que era ir a pescar, que era pescador. Y se había olvidado que Jesús, cuando lo llama, le dijo, ya no serás pescador, sino serás pescador de hombres. Porque iba a ir a enseñar la palabra, a discipular, a entregar, a buscar a otros. Pero Pedro se le olvida todo. Pedro, de impulsivo, de querer hacer muchas cosas, también como que retrocede. Como que también se olvida de todo lo que era Jesús. Amén. Entonces dice que fueron y entraron en la barca y aquella noche dice no pescaron nada. Y era como al comienzo cuando se le apareció Jesús, cuando dice que habían estado toda la noche y que no habían pescado nada. El versículo 4 de Juan 21 dice, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Tenemos que recordar que Jesús ya había sido crucificado, que Jesús había sido muerto, pero se le aparece. Dice, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y el versículo 5 le dice, y le dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. El versículo 6 dice, él le dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, hasta ese momento Pedro y todos los discípulos no se daban cuenta. ¿Quién era? Jesús les pregunta, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Ellos respondieron que no, si no habían pescado nada. Y dice que Jesús le dijo, echa la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces dice que nuevamente vuelve a ocurrir el mismo milagro de cuando Pedro es llamado. Dice que se le llenó la red con una gran cantidad de peces. El versículo 7 entonces dice, aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, ¿es el Señor? Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de él y se echó al mar. Mira, en este versículo recién Pedro se da cuenta. Dice que aquel discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro. Seguramente ya, como se nos dice el dicho, que cuando nos cae la teja, cuando las cosas se dan y recién las entendemos, yo creo que ahí recién Pedro se dio cuenta de que era Jesús. Cuando le dijo que tirara la red a la derecha, cuando se le comenzaron a llenar de peces la red, una vez más yo creo que Pedro tiene que haberse recordado de que lo había llamado de esa manera Jesús. Y ahí recién se da cuenta. Yo quiero en esta hora mostrar cómo somos nosotros, los que le servimos al Señor.
tal vez nos hemos equivocado, tal vez hemos mentido, tal vez hemos negado al Maestro muchas veces, tal vez hemos sido impetuosos, tal vez hemos vivido muchos milagros, pero aún así a veces tenemos doble ánimo. A veces andamos todos fervorosos y porque hemos leído, porque la palabra nos ha hablado, y de repente cuando estamos en el problema, en la dificultad, andamos por el suelo, no creemos, se nos va la fe, perdemos la confianza y somos como Pedro. ¿Ah? Somos como Pedro. Yo creo que el privilegio que nosotros tenemos es que podemos leer este ejemplo, podemos leer la palabra, quién fue Pedro, cómo vivió, cómo se convirtió, cómo siguió a Jesús, pero también falló, también tuvo momentos donde se equivocó, erró. Amén. Y cuando tenía que estar más firme, cuando tenía que esperar esos 3 días que apareciera Jesús, él lo dejó todo. Y en vez de ser el que apoyara, el que levantara, el que le diera ánimo a los otros discípulos, se lo llevó de vuelta de donde venían. Y a veces muchos de nosotros hemos querido volver. Muchos de nosotros hemos querido retroceder de donde Dios nos sacó, donde Dios hizo la obra, donde Dios se glorificó en nosotros, donde Dios hizo la transformación. Muchos han vuelto, muchos se han quedado. Hay muchos que un día le sirvieron al Señor, un día tuvieron un tremendo testimonio, predicaban en las calles, la gente hablaba de ellos por lo que Dios había hecho, y hay muchos que se han vuelto atrás. Pedro está en esta situación, se volvió atrás. Y es más, pudiendo tal vez animar, los envolvió a todos. Entonces, vemos un Pedro de carne y hueso, con su manera de ser, con su carácter, rápido para hacer cosas, para decidir, para tomar determinaciones pronto. Aquí se encuentra con Jesús. Él le dice, ¿tenéis algo de comer? Y seguramente lo miraron molesto también porque no habían pescado nada. Y él le dice, echa la red a la derecha y hallaréis. Dice que entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Amén. Y el versículo 7 dice, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro dice que cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa. Mire, él se volvió totalmente a la manera como él era. Seguramente se sacaba la ropa a bañarse, se tiraba al agua para tirar las redes, no sé, de esa manera tal vez trabajaba, pero cuando dice, oyó que era Jesús, el Señor, dice que se ciñó y se tiró al agua. Entonces se puso la ropa, le dio vergüenza, no sé, una reacción rápida que él tuvo, porque él dice que se había despojado de toda la ropa y se echó al mar. Y el versículo 8 dice, y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús le dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Dice el versículo 11, subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tanto, la red no se rompió. Mire, a veces nosotros pensamos de que cuando le fallamos al Señor, pensamos que el Señor piensa como nosotros, o lo que nosotros normalmente hacemos. Cuando tenemos alguna situación con alguien, nos han negado o se han portado mal con nosotros, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Lo apartamos y decimos nunca más con este, nunca más con ella, ¿cierto? Lo hacemos a un lado de nuestra vida. Aquí Jesús está con Pedro que lo negó, Pedro que le dijo voy a dar mi vida si fuese necesario, ¿cierto? Podría haberlo dejado de lado, pero ¿sabe? Jesús volvió a buscar a Simón, a Pedro y a todos los otros discípulos, y no lo fue
a llamarle la atención, no fue a recriminarlo, no fue a decirle ¿por qué me negaste? ¿Por qué me dejaron solo? No, dice que lo fue a buscar. Pero dice que cuando ellos se bajaron al descender a tierra, dice que vieron brasas puestas y un pez encima de ella y pan. Mire, de esa manera lo recibió el Señor. Pudiéndolo recriminar, pudiéndole llamarle la atención, pudiéndolo... Así lo esperó el Señor. Amén. Y ese es el Señor al cual nosotros servimos. Un Dios de amor, un Dios lleno de misericordia. Un Dios que nos da una segunda oportunidad. Nosotros, humanamente, muchas veces nos damos una segunda oportunidad, ¿cierto? No una vez y nunca más. Pero acá vemos al Señor, cómo nos da una segunda oportunidad. A través de Pedro, a través de esta historia, podemos ver cómo Jesús lo esperó. Habían estado toda la noche, no habían pescado nada, seguramente tenían hambre, seguramente tenían frío, y cuando llegan descienden a tierra, dice que habían brasas puestas, y un pez encima, estaba listito, asadito el pez, y también había pan. Bendito sea el nombre del Señor. En la manera, en la forma como el Señor muchas veces nos va a buscar. Y de esa manera nos recibe nuevamente. Dice el versículo 10, Jesús le dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. El versículo 11 dice, subió Simón Pedro y sacó de la red a tierra llena de grandes peces 153, y aun siendo tanto la red no se rompió. Versículo 12, le dijo Jesús, venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. El versículo 13 dice, vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado desde los muertos. Amén. Mire qué linda historia. A veces por el tiempo no podemos ahondar más de todo lo que esta palabra nos habla. Pero yo quiero mostrarle a través de esta palabra lo que Dios puso en mi corazón de cómo somos nosotros. Y a veces cuando le fallamos al Señor no queremos más. No queremos seguir adelante, no queremos buscarlo más. Pero el Señor se encarga de ir a buscarnos. De ir a buscarnos y no recriminándolo. Siempre con amor. Ahí estaba con las brasitas prendidas, con un pescado arriba de esas brasas, con pancitos. Amén. Entonces podemos ver a este Señor que hoy día nos llama a nosotros. Yo no sé cuántos tal vez se han vuelto hacia atrás, cuántos no han querido seguir al Señor, cuántos a lo mejor alguien nos falló y no le hemos dado una segunda oportunidad. Dentro de la iglesia llega mucha gente con diferentes caracteres. Uno como pastor a veces tiene que lidiar con todos los caracteres. No todos son iguales. No todos piensan de la misma manera. No todos quieren apoyar la obra. Otros, como decía el otro día, de lejito nomás. Otros están ahí fervientemente dentro. Pero a la primera se van, se desaparecen. Y a veces mucha gente cristiana se queja porque nosotros los pastores no los vamos a buscar. El pastor no me vino a ver. Estuve enfermo y no vino a verme. Yo he ido a ver gente al hospital, he ido a dejar a hermanos al cementerio, he ido a la cárcel. Porque he entendido de que el Señor a nosotros nos llamó y nos llamó con amor. Y sabía Él cómo nosotros éramos. Yo le pregunto, ¿usted buscaría a un Pedro de la manera que era Pedro? Tal vez no. Pero Jesús lo fue a buscar. Se les apareció. Más adelante le pregunta si lo ama. La última parte la puede leer después usted. Del versículo 14 en adelante puede leerlo después usted. Pero podemos ver cómo Jesús, pudiéndolo haber hecho de lado, dejándolo, buscando a otro, Él lo fue a buscar. Y Él no hace acepción de personas. Porque Él nos conoce. Porque Él sabe lo que nosotros podemos rendir. Amén. Cuando Jesús llamó a Pedro, sabía lo que Pedro podía hacer.
no con su forma de hacer, de su carácter, pero sabía cómo podía ser usado después que Jesús no estuviera. Mire lo que dice ahí en Hechos. En Hechos 3, versículo 6, dice que Pedro le dijo a un paralítico: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Dicho esto, Pedro lo tomó por la mano derecha y lo levantó, y en el acto cobraron fuerza sus pies y sus tobillos. El paralítico se puso en pie de un salto y comenzó a andar. Luego entró con ellos en el templo por su propio pie, brincando y alabando a Dios. Después que Jesús lo va a buscar por segunda vez, por la segunda oportunidad, cuando Jesús lo va a buscar a Pedro, Pedro nuevamente retoma el camino. Nuevamente Pedro comienza a ser usado por el Señor. Ya Jesús no estaba, Jesús había ascendido al cielo y estaba Pedro. Y Pedro le dijo a este paralítico: no tengo plata ni oro. El paralítico le estaba pidiendo una limosna, o le estaba pidiendo dinero. Pero Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús Cristo de Nazaret, levántate y anda. Y el paralítico comenzó a andar. Comenzó a ser usado en sanidades. Pedro comenzó a predicar. Dice que les predicó a 3.000, se convirtieron 3.000 en un discurso. Después en otro discurso se convirtieron 5.000, donde Pedro les hablaba con una palabra que le llegaba a la gente. Mire, para estar terminando también tenemos ahí en Hechos 5:15, de la manera que comenzó a ser Pedro usado. Dice el versículo 15, dice: tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos, y de esa manera eran sanados. Amén. Mire cómo Pedro, después de haber tal vez fallado, y Jesús lo va a buscar, cómo es usado Pedro después. Amén. ¿Qué quiero decirle con esto, hermanos? Que nosotros muchas veces vamos a fallar, muchas veces a lo mejor vamos a claudicar. Tenemos la palabra. Pedro no tenía la palabra para ver un ejemplo, para decir: pucha, no, nosotros tenemos la palabra, nosotros podemos leer la palabra y podemos ver que tal vez de la misma manera le hemos fallado al Señor. Pero podemos ver también cómo el Señor, en este tiempo de gracia y de misericordia, Dios nos espera con los brazos abiertos. Dice que podemos confesar nuestros pecados, porque Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Y a veces nos quedamos, a veces actuamos no de acuerdo a lo que Dios nos quiere decir o quiere hacer. Actuamos de acuerdo a lo que nosotros pensamos y hacemos. El enemigo te habla y te dice: fallaste, mira lo que hiciste, y le hacemos más caso al enemigo que al Señor que nos llamó. ¿Por qué? Porque no nos introducimos en la palabra. ¿Por qué? Porque no vemos cómo el trato que ha tenido el Señor con muchos. Amén. Tal vez hemos fallado, tal vez hemos caído, pero el Señor es de segunda oportunidad. Él una vez más nos da una segunda oportunidad. Él una vez más quiere levantarnos. Él una vez más quiere hacer de nosotros algo especial. Dice que quiere ponernos por cabeza y no por cola. Él quiere usar nuestra vida, quiere usar nuestras manos, quiere usar nuestros labios. Quiere que oremos por otros y que los otros sean sanados. Pero no hemos perdido la fe, hemos perdido la confianza. Tal vez nos hemos quedado ahí en el camino. Hoy día es tiempo de retomar el camino. Para Pedro todo estaba perdido. Para Pedro se le terminó cuando Jesús fue crucificado. Hasta ahí nomás le llegó a Pedro. Pero tuvo que venir nuevamente Jesús. Y no lo vino a recriminar. No vino con una espada ni con un palo. No, vino a esperarlos con brasas, con un pescado ahí en las brasas y con pan. De esa manera trabaja el Señor. Amén. Así que en esta noche Dios te bendiga, que Dios pueda provocar en tu vida el acercarte más al Señor y saber que Él siempre va a estar ahí,
que Él te ama, que Él dio su vida ahí en la cruz del Calvario por ti y por mí. Pagó un precio tremendo por nuestra salvación de nuestra alma. Así que por nada lo dejes, por nada vuelvas atrás, por nada retrocedas, sino del mismo donde tú estás, seguir adelante, porque no estamos solos. El Señor está con nosotros. Que Dios te bendiga. bendiga. Le damos gracias al Señor por este tiempo de la palabra. Podemos ver que Pedro, con sus impulsos, con su carácter, no fue desechado por el Señor. Y tú tampoco, y yo tampoco. Amén. Siempre el Señor nos tiene una segunda oportunidad. Que Dios nos bendiga. Le damos gracias al Señor por este tiempo. Hemos estado orando por las necesidades y lo seguimos haciendo por Gina, por Roberto, por Seba, por Jano, José Badilla, Jané, René Tapia, Jovinca, Joana Gómez y familia, Brian Gil Gómez, Eloisa Miranda, Víctor Araya, familia Araya López, Mario González, Nicolás, Jaime Pérez, Carlos Barraza, David Pizarro, Siria Fuente, Joan, Nicolás, la familia de Atilio Pérez, Mauricio, Yesenia,
por la hija de Daniela Campos, también por la nieta de nuestra hermana Bella, ella se llama Valentina Huertas Ubillo, amén, y por la familia de Nicolás, por su esposa y por sus hijos, amén, y por todos aquellos que tengan necesidad. Vamos a estar terminando y orando por estas necesidades, y si usted tiene alguna necesidad, que en esta hora usted pueda ponerse delante del Señor y presentar su petición. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos, Gracias, te bendecimos, Señor. Amén. Te damos gracias, Señor, por este tiempo que nosotros tenemos, Señor, como familia, para levantar este culto de hogar y para enviarlo a muchos lugares, a muchos hogares, a muchas familias, a muchas personas, Señor. Gracias, Dios, por este tiempo, que es la manera que tenemos para poder compartir tu palabra, Señor. Pedimos en el nombre de Jesús que tu palabra haga caída en cada corazón y que cada uno de los que la recibe también la pueda poner por obra, Señor, que sea de bendición para aquellos que te están conociendo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús oramos, Señor, por estas necesidades, Señor, que hay en este cuaderno, Señor. Padre, por cada una de ellas, en el nombre de Jesús pongo mi mano, Señor, por fe, y pido que les unjas de la mollera hasta la planta de los pies, en el nombre de Jesús, por cada uno de estas personas que están anotadas en este cuaderno, Señor, por aquellos que están con COVID, por esta pequeña, Señor, por aquellos que tienen un cáncer terminal, por aquellos que están con dolencias, Señor, en su organismo, en su cuerpo, Señor, por aquellos, Señor, que están esperando un trámite, Señor, por aquellos que tienen problemas familiares, Señor, en el matrimonio, con los hijos, en el hogar, Señor, oramos en el nombre de Jesús, para que sea usted, Señor, tomando control y dominio, Señor, y pueda haber paz, tranquilidad, armonía en aquellos hogares, Señor. Oramos en el nombre de Jesús por aquellos, Señor, que están en este momento también orando, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús por cada uno de ellos, Señor. Padre, tal vez no envían su petición. Tal vez, Señor, están atravesando alguna prueba, alguna dificultad, tal vez una mala decisión, Señor. Yo oro en el nombre de Jesús por cada uno de ellos, Señor, para que usted tenga misericordia, para que usted les fortalezca, para que usted sane, para que usted se glorifique, Señor. Para aquellos, Señor, que piensan que no hay segunda oportunidad, que ellos en esta noche puedan tomar esa segunda oportunidad y nuevamente levantarse y comenzar a caminar tomado de tu mano, Señor. Bendice, Señor, a cada familia representada. Oramos, Señor, por nuestro país, Señor. Padre, por esta nueva cepa, Señor. Padre, que sea, Señor, llegado a nuestro país, Señor. Dice que es 3 veces más fuerte, Señor. Queremos pedirte en el nombre de Jesús que tú unja a cada familia, a cada uno de tus hijos. Señor, cubre cada hogar, cada familia. Señor, en el nombre de Jesús, cubre a los niños, Señor. Padre, este tiempo, Señor, ellos no han sido, Señor, vacunados. Tal vez, en cierta manera, los que no hemos vacunado, Señor, tenemos, Señor, poco riesgo, tal vez, Señor. Pero oramos en el nombre de Jesús por los niños, por los pequeños, Señor, que pueden ser alcanzados, Señor, por este virus, Señor, y pueda, Señor, perjudicar, Señor, y tal vez quitarle la vida, Señor, a muchos jóvenes, a muchos niños. Oramos en el nombre de Jesús, Señor, para que tu misericordia les alcance, Señor. Cubre a cada uno de ellos, Señor, cubre cada familia, cada hogar representado, Señor. Cúbrelo en el nombre de Jesús, Señor. Guarda nuestro salir, guarda nuestro entrar. Señor, guarda esos contactos que tenemos con otras personas en nuestro trabajo o a los lugares donde tenemos que ir, Señor. Amén. Padre, ten misericordia de nosotros, ten misericordia de esta tierra, de este país, Señor. Ayúdanos, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a poder estar confiando en ti, Señor. Bendice, amén, Señor, este tiempo, cada familia, Señor, que tu bendición pueda alcanzar a cada hogar, Señor, y pueda tocar en este momento, Señor, aquel que está detrás de una pantalla, detrás de un televisor, recibiendo, Señor, este tiempo de culto, Señor, en el nombre de Jesús. Tu bendición sea en medio nuestro, te la pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, amén. Y amén. La gloria es para Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Que Dios les bendiga.